Muy bien, cordial saludo, amiguitos y amiguitas del Oriente Antioqueño, pero no solo del Oriente Antioqueño, porque nos ven de otras latitudes, otras subregiones, y hemos recibido hasta reportes de sintonía desde lugares muy apartados de la geografía mundial. ¿Es de Siberia o qué? Siberia, sí señor, 19 de junio de 2025, como corre el tiempo, ¿no? La noche más corta del año será hoy, don Carlos, en Colombia. Y la más larga será el sábado. Y el día más largo será mañana. Pero para mí los días que vengo a trabajar con usted son muy largos. Bueno, entonces usted vive en solsticio. Sí, señor, solsticio de verano. Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, declarado por la ONU hoy 19 de junio. Violencia sexual en los conflictos. Mire el mundo como está en este momento a puertas de una guerra de dimensiones mayúsculas por el involucrado que tiene en Irán, un país que se ha dedicado a enriquecer el uranio, que lo coge desde el 5% y dice que lo lleva al 60%, y Dios no lo quiere, lo lleguen al 90%, hermano, este mundo se nos acaba. Y Donald Trump, que había sido un presidente que se había llamado conciliador, hoy lo vemos muy beligerante. Y don Carlos, pues está bien que Irán, pero ya lo están haciendo ver aquí como el malo del paseo, y creo que quien inició el hostigamiento fue otro. Con Irán no se metan, que esos manes son delicados. 100 millones de personas, qué país tan grande, casi el doble de la población colombiana. Don Cristian Santiago. Don Carlos Mauricio Pachón. Un 19 de junio. A ver. Es que hubo un Gandolfini bueno, porque ¿Cómo? hay un Gandolfi aquí en Nacional, hermano, que un remedio de técnico que con una nómina de esas no la supo gestionar y sacó al equipo verdolaga de finales. Pero un 19 de junio, bueno, de ese no vamos a hablar, que tiene contrato a 2 años y no se quiere ir. Se no lo van a despachó sacar. usted contra el técnico del Nacional. Hermano, una nómina de esas, usted tiene unos cracks de esos y no lo pueden eliminar de la manera que lo eliminan. Juegue, no tiene el camerino roto, o no lo prepara tácticamente, o no los prepara físicamente, porque parece el viejo hospital de los muñecos, sus figuras lesionadas, bajo Usted de los que va al rendimiento. estadio a gritar fuera. Sí, señor. Fuera Gandolfi. Fuera, y fuera Petro. Fuera Petro. ¡Fuera! Y fuera Gandolfi. Bueno, pero el 19 de junio, un 19 de junio, murió James Gandolfini. ¿Se acuerda? ¿Y ese es quién? ¿Cómo que quién? No, yo quiero que Una me de sus diga. series predilectas en ¿Quién? HBO, Los Sopranos. Uy, don Carlos. ¿Se acuerda que murió de un Sí, infarto? Señor, sí, señor. Muy joven, después de ver después de hacer Los Sopranos, de estar en la cúspide con esa serie. Una de las series de mafia. culmen icónicas de todos los tiempos, que la produjo HBO, que hablaba así de la mafia, como usted lo dice, que incluso fue antecesora de lo que el fenómeno que fue Breaking Bad, pero primero trató ese tema en series, porque la mafia ha sido recurrente y exitosa y taquillera desde El Padrino. Pero en un enfoque diferente, porque él se sentía hasta con depresión y... Claro. Y igual psicólogo, y eso no era permitido en estos hombres, por Los decirlo hombres así, no los pueden mero llorar, machos. Exacto. un hombre de exacto, familia. Exacto. Sí, señor. Bueno, hasta ahí el 19 de junio. Usted tiene una barra de jabón Rey, que yo ordinariamente la llamo así, que alusión hicimos el programa pasado, pero cuéntenos, ¿qué nos tiene ahí para promocionar el día de hoy en Dominó Político? Don Carlos, vamos a ver si nos ayuda el productor. Hoy un loguito de MI Green. Hay que mencionar estos emprendedores. Tienen el sello verde de Cornare, y esta semana se arrimaron, tocaron las puertas y nos trajeron esta barra. No es de jabón Rey, jabón puro. Tiene la forma del jabón puro para lavar ropa, pero lo importante de MI Green es que ellos hacen la transformación. Ahí está. Sí. Ubicados en Marinilla, tienen sello verde de Cornare y ellos hacen transformación, economía circular, que está tan de moda. Recogen en los hogares el aceite usado, aceite de cocina usado, ¿cierto? Entonces no van estos desperdicios a la pila del acueducto, como tradicionalmente en muchas partes echado, sino que lo reciclan, lo recogen y lo transforman en estos jabones para la ropa y para usos en el hogar. ¿Cómo? Y también hay uno para las manos. Ellos enviaron esto, pidieron el favor, o me háganos la mención. Yo quiero conseguir uno o quiero venderlo en mi negocio, Mercado Llano Grande.
quiere vendernos un negocio como apoyo a la economía circular de la región. M-Grim le vamos a dejar los datos porque ellos no están en redes sociales. Les sugerimos que incursionaran en esto. Les vamos a dejar los datos en los portales. Pero tienen el tema interesante de la transformación. No. Tienen un correo que es ambiental@gmail.com, pero se los dejamos más bien en los portales para que no se distraigan de este. Bueno, el video resumen que usted hace. Sí, ahí les demora 2 días cortándolo, pero bueno. Eso, ahí está. M-Grim, sello verde de Cornare, para que estos emprendedores también tengan su impulso. Municipio de Marinilla hacen la recolección en la fuente del aceite de cocina y lo transforman. Buena iniciativa, ayudan al medio ambiente. Ese aceite que es tan engorroso a veces por no deshacerse de él, mire ahí cómo lo transforman. Permítame, yo... Y son emprendedores, entonces hay que destacarlo. Y huele a aceite de cocina, no mentiras. Bueno. Y está perfecto para no que les dañe. No, hombre, no. Yo es que tengo que meter el datico jocoso para que la gente tratando de aliar usted sabe que mucha gente matándole la ilusión. No. Está, mire, qué presentación, mire usted. Y lava una hermosura. Bueno. Lava una hermosura. Maestro. Y no es jabón rey que usted dijo, don Carlos. No es jabón que yo me lavo el cabello. Por eso le ve tan brillante. Sedoso, brillante. Cuerpo, consistencia, con textura. Muchas gracias, don Cristian. Bueno, señor. Haga una corrección no, sino que nos actualizamos la información. Que actualizarla porque está usted en lo cierto frente a la renuncia de concejal de oposición, estatuto de oposición, municipio de San Francisco. El exalcalde Emigdio Escobar renunció para irse a asumir un cargo en la Contraloría Departamental de Antioquia. Usted dijo que subía como correspondía la señora Blanca Valencia, de la vereda del Paijuí. Le correspondía. Sí. ¿Y qué pasó? Aquí lo dijimos la semana pasada, que renunció el excandidato alcaldía Emigdio Escobar. Emigdio Escobar se fue para la Contraloría y en su sesión, él estaba por estatuto de oposición, le tocaría ya esa curul a los liberales. Estaba en lista la señora Blanca Valencia de la vereda del Pajuí, pero ella no aceptó la curul. Pero lo hicieron por cifra repartidora. Sí, claro, es decir, la que quedaba en el puesto 9. Exacto. Allá son 7 o 9. Es que otros ahí vamos a actualizar el tema de los consejos. Y llega al consejo 7, si no estoy mal, de San Francisco, Gabriel Jiménez, un hombre de el corregimiento Aquitania. Sí. ¿Será herbulista? Bueno. En Aquitania hay muchos herbulismos. Lo recuerdan mucho el exalcalde Cérvulo Guzmán, que falleció por allá en 2020. Aquitania es el corregimiento del municipio de San Francisco. Es difícil llegar, pero allá tiene una vista del Magdalena Medio espectacular. También tiene sus atractivos. Se lo recomendamos a la gente del Oriente. La entrada es un poquito tortuosa, pero vale la pena visitarlo. Sí. Bueno. Positos y todo ese tema. Todo ese tema por allá en San Francisco. Y que Mechitas, que se está recuperando, saludo, quiere mucho y visita mucho. Sí, señor. Y van para fiestas. Para fiestas. ¿Es este fin de semana? No, creo que el otro. Ahora hablamos de fiestas que ya hemos dicho mucho. Peñol y Argelia están ya preparados. Ya iniciaron ayer. Y arrancaron ayer. Sí, miércoles 18, hoy es 19 de junio. Sí. El día más corto del año. La noche. Hoy la noche es más corta porque mañana es el día más largo del año en este hemisferio. No le va a rendir para ver las series que está viendo. Los Soprano. ¿Está viendo Los Soprano otra vez? No, ya. Muy buena. Queda chuleada. Listo, don Cristian Santiago. Estoy ahora en Yellowstone, voy para la 4ª temporada. Como el parque de Yellowstone en Estados Unidos, el parque natural sí, señor. del oso yogi. El Yellowstone. Bueno, don Cristian Santiago, nos han pedido historias, que nosotros contemos historias políticas de la región y de Antioquia. Y nos vamos al año de 1994. Específicamente a los comicios del domingo 30 de octubre de ese año del 94, que se acompasaron ya todos los cargos de elección popular territorial. Hubo 5 tarjetones en esos comicios que fueron gobernador, alcalde, consejo, asamblea y JAL, juntas administradoras locales. Ahí empezó la debacle de este país. Bueno,
5 tarjetones hubo en ese momento, porque recuerde usted que la primera elección popular de alcalde fue en el 88, pero no iba con gobernadores. Con gobernadores. Después, en el 91, hubo elección de gobernadores y Congreso. Ya en el 94 ya se sincronizan las elecciones. El censo electoral del 1994 para Antioquia. ¿Lo quiere saber? Sí, claro. Censo electoral. Censo electoral. O sea, los que las podían personas votar. que podían votar en 1994. Hombres, 1.115.377. Mujeres, 1.086.685 para un total de 2.204.000. 2.204.000. El total de Colombia. En ese tiempo, ¿sabe cuánta gente estaba habilitada para votar en Colombia? No sé, don Carlos. 17.702.819. Octubre de 1994. El censo electoral actualizado al 5 de junio de 2025 en Colombia está en la bobadita de 41.089.836 personas, de los cuales, oiga pues, campañas para que se vayan centrando. Hombres, 19.961.454 y mujeres, 21.128.402. Hay casi 1,5 millones de mujeres. Hay 1.200.000 mujeres, 1.200.000 mujeres más. O sea que las mujeres son fuerza decisiva. Siempre. Lo que pasa es que no sé por qué. Es que mire que, por ejemplo, para mandatarios de Antioquia ha sido muy difícil que haya mujeres. En este periodo tenemos en el Oriente 5 mujeres. Y nunca ha habido una gobernadora mujer. Hubo una por decreto que fue Elena Hernández Montoya, pero por elección popular no ha habido ninguna mujer todavía. Esta tierra es machista. Presidenta, ni hablar. Retardataria todavía. Hay mujeres muy capacitadas, hay unas que están en campaña, hay otras que están especulando, jugando y asusando la indignación ciudadana y aprovechando su reconocimiento. Pero bueno, hay de todo, don Cristian Santiago. Entonces hablamos de censo electoral, ¿sí o no? En esa elección, entonces como le dije que se elegía asamblea, consejos, gobernadores y alcaldes, en Antioquia ganó Álvaro Uribe Vélez la gobernación. Se enfrentaba contra Alfonso Núñez Lapeira del Partido Conservador y había otro liberal, un liberal como de Envigado, que es lo que da el nacimiento a este grupo liberal de Envigado, Jorge Mesa. ¿Se acuerda de Jorge Mesa? Sí, señor. 5 veces alcalde de Envigado. Desde 1961 estaba por allá dando lidia, papá de José Ignacio Mesa. Y recuerde usted toda la nefasta asociación que tuvo el señor Mesa con todos sus movimientos convulsos que hubo a finales de los 80 o en la década de los 80. Él fue el tercero. Álvaro Uribe ganó con la votación, o sea, muy estrecho el margen, 258.284 y Núñez Lapeira 250. Hubo menos de 5.000 votos de diferencia. ¿Se acuerda usted que la elección también convulsa y muy reñida fue la de el rionegrero Rubén Darío Quintero contra Aníbal Gaviria? Sí. Esta elección se fue a reconteo. Antioquia Unida, que era el grupo de Alfonso Núñez Lapeira, que sabe quién lo lideraba políticamente. Fabio Valencia. Cosio, que hasta el Vito era que se había ido los golpes con Uribe y que después hoy es uno de los aliados importantes de Álvaro Uribe. Su hijo Santiago Valencia, candidato al Senado, y que es el que sigue si ocurriese cualquier cosa en el Senado para ocupar la curul. Cualquier renuncia, cualquier vaina. Cualquier renuncia. Cualquier suceso inesperado. Que no queremos que suceda. Que no queremos que suceda. Sería el que está en la línea pues de entrada. Sucesión. Santiago Valencia. Y hoy es su principal alfil, pero en ese tiempo eran contradictores acérrimos. Por eso el conteo departamental tardó como 8 o 9 días para conocerse. Solo como hasta el 9 de noviembre de 1994 se declara la credencial del ganador de Álvaro Uribe Vélez en esos comicios. ¿Qué recuerda usted? No, recuerdo, le iba a hacer la acotación, don Carlos, 1994. En esa época todavía era el mismo año de elección presidencial, ¿cierto? No como se llaman hoy o se conocen las elecciones de mitad, que son en la mitad del periodo. Muy buen apunte, sí, señor. Sí. Ese año estábamos también estrenando presidente. No, Samper. 94. 94-98. Salía Samper.
Ah, no, Samper, sí, señor. Los narcocased, Don Carlos, sí. El mundial de fútbol, que el pie de Valderrama dirigió a la campaña de Samper, que Pastrana denunció los narcocased, sí, señor. Sí, por eso le digo. Entonces, en ese año 94 todavía se hacía el mismo año de las elecciones presidenciales, con la ampliación del periodo de los gobernantes locales, fue que se fue desincronizando a tal cual lo tenemos hoy, que es en la mitad del periodo presidencial. 2 años posteriores a la elección de presidente es la de estos mandatarios regionales. ¿Sabe qué me llamó la atención de esa elección? El MOIR. ¿Qué es el MOIR? Partido de izquierda donde nació el amigo canoso, hombre. Jorge Robledo, el manizalita alcaldense. Eso. Adhirieron, adivine a quién en gobernación. A Álvaro Uribe. No, señora, Jorge Mesa. Pero Álvaro Uribe tuvo el apoyo de algún sector de Adida, de los maestros. Hágame eso. Y el liberalismo de Bernardo Guerra, el liberalismo oficial duro de Antioquia, porque recuerde que Álvaro Uribe era liberal sector democrático, pero el liberalismo de Bernardo Guerra, Serna, el socio, no quiso adherir a Uribe. Y más, se quedaron sin candidato. Solo presentaron listas al consejo, o dieron libertad, o se quedaron sin candidato, pero no adhirieron oficialmente a Álvaro Uribe Vélez, porque lo consideraban, según los escritos de la época, un traidor del partido. Eso era lo que se recogía de la época. Del partido, de la Constitución y de la patria. Bueno, fuera Petro. En ese tiempo, la máxima votación a la asamblea, ¿sabe quién la obtuvo? Un caldense, Héctor Arango Ángel. ¿Sabe cuántos votos sacó? Más de 25,000 votos. Y había 2 orientales también ahí en esa asamblea, pues en candidatos. Efraín Cardona. Carlos Mario Montoya. Ya. Cocorná. Carlos Mario Montoya sacó más de 17,300 votos. Y el amigo Pedro Jiménez del Santuario, 15,978 votos. Esos, ahí hablando de orientales, votos. Los goditos del coraje, después del conservatismo. Es que el conservatismo en ese tiempo y los liberales tenían diversas matices. No igual. Sí, pero se presentaban así en las elecciones. Sí, y después mutaron y después los conservadores fueron a alas y volvieron otra vez. Y después los conservadores y los liberales se volvieron conservadores. Bueno, ha habido Aquí yo me reitero lo que siempre he dicho, don Carlos. Ese tema partidista en Colombia es una mezcolanza. No hay ideología, sino conveniencia. Bueno, aquí nuestro productor nos va a mostrar, por ejemplo, el día de elecciones, cómo mostraban las publicidades. Por ejemplo, Alfonso Núñez sacaba una página entera el mismo domingo 30 de octubre, porque en ese tiempo el colombiano era el referente de la electorabilidad en Antioquia. Lo cual ya hoy está prohibido. 8 días antes se cierra la publicidad. Entonces, mire, por ejemplo, Alfonso Núñez La Peira se centra en que Juan Gómez Martínez, exalcalde y exgobernador de Antioquia, que fue el primer alcalde popular y el primer gobernador popular de Antioquia, el primer alcalde popular. Esta sería la segunda elección de gobernador. Esta sería la segunda elección. Entonces dice, venga, yo recomiendo votar por Alfonso Núñez La Peira, y se gasta en una página. Mire cómo es el marketing político, cómo le quería mostrar esto para que vieran cómo se hacía el tema electoral. Y esto lo hace, por ejemplo, un candidato a la gobernación, que se gasta la página de recomendación. En esa época solamente había 2 periódicos de circulación regional grandes, y era El Colombiano y El Mundo. No existían las redes sociales, entonces esto era palabra de Dios prácticamente. Sí, entonces, por ejemplo, veamos un candidato que era el candidato a la alcaldía de Medellín, Álvaro Vázquez, también cómo se gastaba la platica su campaña, y dice, no vote su voto, pero decía, Luis Alfredo Ramos recomienda votar, y esto dice de Álvaro Vázquez. Porque eran los legitimadores. ¿Se acuerda que cuando nosotros empezamos en el mundo del marketing político, buscábamos lo que llamaban validadores en ese tiempo, ¿no? Validadores o legitimadores. Es una teoría grande de las ciencias sociales. Álvaro Vázquez fue el segundo a la elección de la alcaldía de Medellín, porque esa la ganó Sergio Naranjo Pérez, expresidente de Atlético Nacional. El hombre que tuvo que ver con el título de Nacional en 1989, que tuvo que ver con la venta del Tino Asprilla al Parma de Italia, y que el Tino lo señala de que le cerruchó una moneda de la transferencia, que en ese tiempo la usanza era el 8% de la transferencia le correspondía al jugador. Y como estos jugadores no leían, no estudiaban, les daban no tenían quien los representara, les daban en la cabeza. Sergio Naranjo fue el alcalde de Medellín, Álvaro Vázquez Osorio fue el segundo en esa elección,
Después lo vimos como gerente del IDEA, cuando Luis Alfredo Ramos... Y candidato a gobernación. Y candidato a la gobernación de Luis Alfredo, que le fue muy mal. Y no sé si todavía tiene una empresa allí en La Ceja de transformación ya se la acabó. No sé si la tiene todavía. O sí, bueno, puede que sí, de transformación de madera de café. Y exacto. No sé qué estará haciendo últimamente. En lo político no está muy vigente. Eso para contarle pues, de cómo era la publicidad. Por ejemplo, Álvaro Uribe tenía también una publicidad para la gobernación que era muy curiosa. El eslogan, pues él todos los días cambiaba el eslogan. En esos tiempos se gastaban mucha plata en publicidad. Mi arma es la paz. Álvaro Uribe Vélez, primero Antioquia. Cuando fue candidato a la presidencia era primero Colombia. Y aquí era primero Antioquia. Mi arma es la paz. 02, esa era su publicidad. Siempre le han gustado las armas a Mi arma es la paz. Y Alfonso Núñez Lapeira también tenía una publicidad, pues que queríamos como para que como viéramos cómo era el marketing político de la época, que ahora ya es netamente digital, ¿no? No, todo evoluciona, Carlos, todo evoluciona. En esa época las campañas eran diferentes, la militancia era diferente. Ese día el detonante era quien más pudiera organizar la logística del transporte. Hoy sigue siendo el transporte un punto muy importante en una campaña política, pero ya hay un poco más de información en el ciudadano, ya se le llega al ciudadano a través de estos aparatos, de estos celulares. Y ya la publicidad imperante no es en los periódicos, sino la publicidad digital, como usted lo dijo. Pero sigue siendo, ojo lo que va a decir, sigue siendo fundamental la calle. Y hay unos impresos que son muy relevantes. La calle. ¿Usted sabe quién o cuál fue la máxima votación al Consejo de Medellín y con cuántos votos? No. Genaro Pérez Gutiérrez. Colanta. Ya fallecido. Colanto. Hombre del norte de Antioquia. Sacó más de 17.304 votos al Consejo de Medellín, lo cual es una cifra muy importante. Él siempre, cuando se presentaba por el unionismo, siempre sacaba las máximas votaciones de Medellín. Genaro Pérez Gutiérrez. Hay como para recordar. Pero como les dije que también se eligieron alcaldes, si quiere hablemos de los 23 alcaldes como del usted Oriente quiera, Antioqueño. Suéltela. A ver a quiénes recordamos. Empecemos por el orden alfabético. Del Oriente Antioqueño, recuerden ustedes que Abejorral es el primer municipio por orden alfabético de Colombia. De Colombia. ¿Sabe usted eso, primo, no? Bueno, anótelo ahí para que cuando vaya Cultura a una general, conversación sí, allá en las cafeterías de la gran empresa en la que usted trabaja, diga, ¿sabe usted cuál es el primer municipio? No, tira ese dato y tome su chocolatina. Abejorral. ¿Quién ganó en Abejorral? Un liberal. No, señor. Un conservador, Hernando Morales. Sacó 2.550 votos el amigo Hernando Morales en Abejorral. Bueno. Si está vivo o la familia nos quiere hacer un reporte de él, porque no lo tenemos en el radar en este momento, porque ya hace años que nos cuenten. Así de todos los que vamos a hablar aquí. Alejandría sí ganó una persona que se ha presentado a la alcaldía en los últimos años. Incluso en comicios anteriores. Óscar Ignacio Valencia. Que fue alcalde. Fue alcalde. Fue alcalde varias veces. No, por eso fue alcalde en el 94. Sí, sí. Y se presentó de candidato. Está vigente. Hoy se ha presentado como candidato. Sí. Y allá en Alejandría nos encontramos tomando café al Henares. Sí, sí. Conservador. ¿Sabe cuánto sacó Óscar? 900 votos. ¿Cuánto? 988 votos. Sí, señor. Vámonos para Argelio Monipe, que usted quiere mucho y que hay una copa en honor a él. Luis Fernando Aguirre. Que fue asesinado. Sacrificado en la violencia, sí, señor. Que arrancaron fiestas en el día de ayer. Argelia, Luis Fernando Aguirre. de María. Hay una copa, si no me equivoco, es a principios de año. A principio de año creo que es en enero, honor a él. Luis Fernando Aguirre, conservador, 694 votos. Carmen de Viboral, uno que tenemos muy presente, que lo hemos visto mucho y que hay veces se convierte en parte del paisaje porque lo encuentran no tanto. Alpidio Betancur fue diputado por la U. Director o estuvo en Indeportes. Estuvo en Indeportes en un cargo directivo en épocas de Luis Pérez. Alpidio Betancur liberal, 4.400 votos. Por el Partido Liberal estuvo Alpidio. Después fue muy de Cambio Radical, de la U. Por ahí atrás llegado el amigo Alpidio, que todavía está por ahí dando lidia. Saludo al amigo Alpidio. En Cocorná, un hombre que mencionamos en el programa pasado y que prendió el ambiente por allá en San Vicente. ¿Sabe quién? Juan Esteban. Sí, señor. El ingeniero Juan Esteban Villegas, hoy diputado. Creo que es uno de los diputados con mayor, uno de los diputados con mayor tiempo en la Asamblea, pues por lo menos en la actualidad.
Yo no sé si Juan Esteban va a volver a aspirar o va a entregar esas banderas. Usted es muy amigo suyo, allá en la asamblea le conversa mucho. Sí, saludos a Juan Esteban Villegas, el hombre duro de Cocorná, que ha sido juicioso. Y dicen por ahí que quiere volver a sus orígenes. Porque él cuando quedó alcalde lo hizo por el unionismo, ¿se acuerda? De Luis Alfredo Ramos. Él siempre fue muy cercano a Luis Alfredo Ramos. Sacó 5.107 votos, una votación muy gruesa, muy alta para Cocorná. Apenas que acabemos las cifras de las votaciones, unanimismo prácticamente. Hacemos un análisis porque también vamos a traer las del 98, 97, en donde vamos a ver que las cifras con las que ganaron los alcaldes eran muy bajitas porque ya había una violencia ya ensañada con el territorio. Don Carlos, como dice Octavio Mesa, o como decía, apure el paso, pues que... Bueno, hermano, ¿pero qué? ¿Tiene afán o qué? ¿Se va a ir ya o qué? No, sí, la señora, audiencia, la audiencia. Bueno, Concepción, Óscar Alfonso Suárez, de la Fuerza Progresista. En Concepción, 1.018 votos, listo. Granada, otro conocido que falleció también. Jorge Alberto Gómez, el Movimiento Cívico, Unión por Granada, 2.904 votos. Mucha votación. Apareció hoy otra vez el Movimiento Cívico, que fue muy importante en este oriente. O no, pero Unión por Granada se llamaba. Bueno. Pues no era Movimiento Cívico, sino Movimiento Ciudadano, Unión por Granada. Guarne, otro conocido que por ahí está y se ha lanzado otras a la alcaldía. Alfredo Naranjo. ¿Cuánto sacó Alfredo? Por Fuerza Progresista, 4.517. En Guatapé. Milita creo que ahora en el quinterismo. Sí, señor. Libardo Giraldo, conservador, 1.160 votos. Muy buena votación para Guatapé. La Ceja, Juan Guillermo Lopera de los Loperas. De los Lopera. 4.627. El clan conservador. Lopera. Conservador. En el 94. La Unión, Carlos Alberto Franco. No el concejal. Padre del actual concejal liberal. Carlos Franco. Sí, ahí se señor. mantienen en la línea liberal. Muy bien esa coherencia. 1.708. Marinilla, otro reconocido. Carlos Emilio Jiménez, con 3.248 votos. Nariño, Carlos Emilio Jiménez, conservador. Listo. Nariño, Luis Alfonso Giraldo, Fuerza Progresista, 2.236 votos. El Retiro, León Cartagena Mariaca. ¿No terminó el periodo o sí? No, León no. Sí. El que no terminó fue Misael García Jurado. Ya, es el que... León Cartagena se postuló en las pasadas. Estuvo por ahí como el hijo estuvo precandidato. El hijo que fue Hugo, que fue secretario de gobierno. Usted sí que sabe del Retiro. En periodo. El Retiro sacó 1.473 votos por el liberalismo, que fue muy fuerte en el Retiro. Río Negro, una persona que falleció el año pasado, muy cercano a nosotros, Luis Carlos Mejía, de Compromiso Río Negro, 12.801 votos. Por ahí estaba Darío García, liberal, vi por ahí publicidad de él auscultando la formación del tiempo, que después fue alcalde a principios de siglo. Luis Carlos, voy a hacer una acotación, era famoso en Río Negro porque fue un deportista consumado, le gustó mucho el ciclismo. Y en esa época, cuando él estuvo en el hospital, que era, creo que el gerente también, se venía desde Medellín a Río Negro en bicicleta y eso era pues como una gesta en esa época. Sí, porque claro. Inclusive todavía en esa época no era doble calzada la autopista, sino a un carril. Y recuerdo que se mencionaba mucho Luis Carlos y su proeza de subir en bicicleta. Luis Carlos Mejía fue senador de la República, era segundo renglón del amigo José Ignacio Mesa de Envigado, llegó al Senado. Fue director técnico del Orgullo Antioquia, el equipo de ciclismo, por allá también a inicios de 2000. Médico, fue gerente del hospital regional. Sí. Tenía una finquita en Las Cuchillas, casi al frente de una finca muy conocida de nosotros. Y por la Aldana. Por la Aldana, allá para el lado del Carmen, también tuvo finca. Don Luis Carlos Mejía falleció. Un gran hombre, lo conocí muy bien. San Carlos, Víctor José Quintero, de Fuerza Progresista, 1.657 votos. San Francisco, Jairo Arnulfo García, conservador, 1.640. San Luis, Julio Martínez, Fuerza Progresista, 2.208. San Rafael, Jesús Eduardo Urrea, de un movimiento que se llamaba como San Rafael Unido, 2.086. San Vicente Aldemar Valencia. Estuvo en Contraloría. Fuerza Progresista, 3.538 votos. Santuario, Héctor Manuel Pineda, ¿se acuerda? Aspiró en elecciones hace
como 3 periodos. Iba a sembrar piña. Eso no me olvida que iba a sembrar piña agrónomo, en el santuario. Mi tía fue gerontóloga en ese tiempo, Blanca Doña Botero, Blanca. allá en el santuario. Ya también falleció mi tía ya hace 5 años. Hace 5 años por esta fecha falleció Blanca Botero. Nos daba sopita de quinoa. Sí, señor. Oiga. No Santuario. Doctor Manuel Pineda, que por ahí está todavía en el movimiento agropecuario y político del santuario. 4.497 votos. Y Sonsón, otro conocido, William Ospina. Fue candidato a la Cámara. Fue alcalde. Hace 2 o 3 meses lo encontramos Movimiento en Cívico Marinilla. Amor por Sonsón, 5.527 votos. Creo que está hoy metido en Río Negro con una cosa que llama Equide. Equide. Ay. Quienes quieren saber de avalúos, Qué chismoso. vayan es allá usted. a donde William Ospina, homónimo del escritor Bueno. tolimense. Bueno, señor, ahí acabamos con 94 las elecciones. Usted me dice que apure el paso, Sí, pero sí, porque le iba a hablar es que- de películas de cine en ese tiempo. ¿Me da tiempo o no? Hágale, hable, porque después los seguidores ahí ponen Estaba bravos, de ¿no? moda Karate Kid 4, Pat Morita, Ralph Macchio. Usted veía mucho Karate Kid y hacía la patada del águila, pero esta perdón, no era con Ralph Macchio, era con la mujer, con la... Ralph Macchio Es fue que hasta esta la es la 90, cuarta, esta hasta fue la la cuarta. cuarta. Pero estaba el amigo Miyagi, señor Miyagi, Pat Morita. El tiempo no pasa, ahora está otra vez de moda Karate Kid. Pero está por Cobra Kai o por la otra película Karate. Viene, creo que película, pero lo que usted dice, Cobra Kai, que fue una serie, creo que En tuvo Netflix. otra temporada en Netflix. Como 3 o 4, sí, era entretenida. ¿Se acuerdan de otra película de acción? Mentiras verdaderas. Arnold, Suárez Pérez. Arnold Schwarzenegger y, No, pronúncialo como yo lo pronuncio. bueno, Usted no es- Jamie Lee Curtis, que estuvo también, creo, no sé si estuvo en Baywatch, algo así. Sí. Dale ahí que ahora el póster. está. Ay, Ahí con su cara. Fue gobernador de California. Life's True. Este man es teso. Qué Teso. maravilla. Venga, por ustedes, ¿cómo se llama la vaina que enseña inglés? Que es muy conocida. Hágale la cuña, esa vaina de inglés. No, no Open sé. English. Open English. A por él. Estaba también El Especialista. Gran película de Usted acción. me llevó allá al Puente de los Cayos solamente para ver ese puente porque Sí. había visto La mentiras persecución. verdaderas. No. La persecución del puente cuando se conecta el 8 millas, ¿cómo se llama? Sí, allá con los Cayos, allá con... En Key West. Cayo Hueso. Donde están las 90 millas a La Habana. Allá estuvimos en esa vía donde uno se puede detener a tomar fotos porque mismo tenga su multa. El Especialista con Sylvester Stallone y la hermosísima Sharon Stone. Famosa, Que no fue la por esta lujuria de película. nosotros, los Exacto. adolescentes, hombre, y no por bajos instintos. Bajos instintos. Hizo un Michael Douglas. cruce de piernas y no tenía nada. Para las nuevas generaciones, pues para que Listo, sepan. bueno. Hizo un cruce de piernas y creo que es una de las películas que tiene récord de paus. Para que sepan. Señores, en 1994, con la marca Conga que se estaba metiendo gaseosas, que había un pacto en que Bavaria no hacía Bavaria no hacía gaseosas y Ardila Lure no hacía cerveza, se rompió el pacto. Bavaria hizo gaseosas, Conga, Wiz, y todas estas, ¿se acuerdan? Hubo un concierto en Medellín que estaban promocionando y venía una de mis agrupaciones predilectas de rock en español, mexicana, Caifanes. Pero venía el maestro Rubén Blades. Veamos ese cartel porque estaba Caifanes y había un grupo también internacional, Inner Circle, que hacía un reggae muy tropical. Y fue el gran concierto que se hizo con Conga, Wiz, Link, que eran de Bavaria cuando se rompió ese pacto y que después se puso a hacer cervezas. Ardila Lule sacó esa Perla, la Brava, a cervezas malucas, hombre, Yo, por Dios. de Conga, ¿Qué? de Conga fue unos zapatos Don Carlos, los famosos Conga Ross, que traían un bolsillo y era el mito que eres que un bolsillo para meter droga. Pues eso es un cuento que trajeron aquí, pero eran unos botines y traían un bolsillo secreto. Usted Conga siempre Ross. con esos zapatos Conga Ross, sí señor. Usted era un bailarín exiguo de la salsa. No, en esa época que le atracaban a uno, le robaban los zapatos, entonces uno tenía que salir corriendo. En ese tiempo usted era el hombre de la farmacia. El hombre de oro de la farmacia aquí en Río Negro. En la galería. En la galería. Epa. Allá iban las amigas a que las inyectar. Bueno, señor Cristian Santiago, como nos queda aquí, usted me dice que nos comimos mucho tiempo acá, ¿no? Hablando usted pendejadas ahí. No me diga que lo calenté. No. Ah, bueno, Cristian Santiago. Contraloría de Medellín. Elección de Contraloría. Elección de Contraloría. La Universidad Pontificia Bolivariana está a cargo de este tema. Y ya ayer publicaron la lista de los admitidos y los inadmitidos. Hágame el favor, nómbreme primero inadmitidos conocidos en Río Negro.
Inadmitidos con... Oiga, es que Río Negro... Río Negro, cuna de control fiscal, ¿o qué? Hágame el bien, como usted dice, don Carlos, usted que lee ver, todavía ¿qué sin quiere? gafas. Hágame la lista. Listo, usted me dice. Léame, le vamos diciendo. Bueno, descabezado, un amigo de la casa, Jorge Restrepo, actual personero de Río Negro, actual personero de Río Negro, es secretario del Consejo de Medellín. Con récord, porque lo ocupó durante todos los 4 años. Ojo, estos inadmitidos todavía tienen un recurso. Todavía tienen un recurso, o sea que no es la lista definitiva. Pero en esta primer listado que pasaron, Jorge Restrepo quedó descabezado. Listo. El actual contralor de Río Negro, Rodrigo Montoya, también descabezado. Y su subcontralora, Ángela Osorio, también descabezada. Listo. Robinson Vladimir Castro, el esposo de... Robinson Vladimir, si no estoy mal, de Marisol, secretaria de Planeación. Sí, nos dicen, pues vamos a ver aquí, nos dice la fuente. Y también inadmitido otro conocido, a ver, se me escapa. Bueno, esos como los que tengo aquí. Ángela María Aguirre. Ángela María Aguirre. Ah, sí. Que fue personera de Río Negro. Sí, señor. Ahí me faltó. Disculpe usted, hombre. Mi corta memoria de haber tomado tanta cerveza brava y perla. A cervezas mala, prima, usted me diga lo contrario. Y no había una que era brava, la del Toro, sí, la brava, que lo amarraban y soltaban. Oiga, qué cerveza tan maluca. Pero y era muy barato porque no se emborrachaba con 2. En esa época íbamos a Tascabar Potro Rojo aquí en Río Negro. Oiga, mi amiguito, amiguita. Pero hay un admitido que resulta sorpresivo porque hemos preguntado, venga, este man, ¿cómo se metió ahí? Ronald López, cuénteme de él. Ronald López es candidato al Consejo de Río Negro por el Partido Verde. Muy amigo de la corriente política de Jorge Humberto Echeverry Risas. De ese partido. Estuvo en Contraloría Departamental. ¿Contralor, no? Contralor auxiliar y le dieron una palomita después como subcontralor. Me dicen que es abogado actual de la Contraloría. Creo que está como asesor de la Contraloría de Río Negro. Tengo idea. Es de los admitidos. Ronald López, nos dicen por ahí que ¿la meritocracia funcionó o no sabe? No, el concurso, también. Es que el concurso se presenta un concurso. Sí, uno cree los puntajes. Un puntaje, pero después esto lo decide el Consejo de Medellín. Esto es Contraloría de Medellín, un cargo que y ya viene Contraloría de Antioquia, que también les vamos a contar sorpresas. ¿De quiénes se van a presentar? Río Negro, cantera de Contralores. Me extraña es que ayer... Sí, ¿qué le extraña? Escribieron desde Itagüí y decían... Los candidatos de Trujillo, de Carlos Andrés Trujillo, fueron descabezados. O sea que todo este combo que leímos es trujillista. No, hay otros nombres que se fueron, no así. Bueno, señor, déjeme usted pasar por otro tema para que le hagamos rapidito porque es importante. Ver, suéltela. Tribunal Administrativo de Santander ordenó suspensión provisional del cobro de la tasa de seguridad del Departamento de Santander que iniciaría en septiembre. Dijo, no la pueden cobrar. Esta iba por el cobro de energía. Sí. Y no la pueden cobrar. Y la de aquí no va por el cobro de energía, pero lo hacen con base en el consumo de energía. Pero se abrió un boquete. Ya un tribunal administrativo por allá de Santander ya dijo, todavía no, vamos a suspenderlo provisionalmente. Recuerde que aquí en Antioquia no aceptaron la medida provisional, pero las demandas siguen. Esa tasa está demandada. Mientras tanto, la gente escribe, la pago, no la pago, la tengo que pagar yo, la paga el propietario. No han podido saber. Bueno, esperemos a ver que sepan, porque ayer se fue el gobernador con el alcalde de Medellín a recorrer el túnel del Toyo, el que se dice que es el más largo de América Latina. Y están muy felices allá diciendo que a Antioquia no le queda nada grande, que el gobierno no quiso hacerse cargo de ese tramo. Y por ahí vi un video que, bueno, no lo tengo. ¿No lo trajo? Ay, hombre. Allá en el suroeste son 23 alcaldes. Pero si me da tiempo para bajarlo, lo bueno, no. Cuento vamos a decirlo, es muy simple. El gobernador de Antioquia, ese prohombre que va a salvar Antioquia, y el alcalde de Medellín se fueron para el túnel del Toyo a presentar el avance que nosotros de las íbamos obras, a recorrerlo ahorita en febrero. El revestimiento del túnel. Listo. Mientras tanto, pusieron... Galería. Literalmente pusieron a bramar a los 23 alcaldes del suroeste a que hicieran la queja al gobierno nacional que porque las vías del suroeste están colapsadas. Eso de apenas una vergüenza. Con la ola invernal. Entonces,
¿Por qué si eso es vías departamentales? ¿Cómo es el cuento? Entonces no es responsabilidad del departamento y del señor Gallón. No, no, me bueno, equivoco. no, listo. Hay vías departamentales y vías nacionales, sí, sí, también. Porque una cosa, don Carlos, ¿cierto? Antiguamente en mis épocas, pues, y con ese recorderis que usted hizo de política, quien gestionaba los recursos era el gobernador. Iba a Quien iba y Bogotá. tocaba las puertas era el gobernador. Pero como quieren es y pelear ahora nomás. mandan es a los alcaldes. No. Pues, A mí me parece una vergüenza, me parece lamentable que pongan a 23 alcaldes a bramar, como usted dice, a chillar en un escenario de la subregión del suroeste, a decir que están asfixiados. Y es verdad que la economía del sureste está afectadísima. Usted sabe que los hoteles han dejado de percibir visitantes porque están casi que incomunicados. Pero venga, esto le corresponde al gobernador ir con su secretario de Obras Públicas, Horacio Gallón, que son muy buenos para pelear en Antioquia, pero señores, peleando no van a lograr alcanzar las soluciones del desarrollo integral que requiere el departamento. No se la pueden pasar llorando. Ya también el periodo a ustedes se les está acabando y van a quedar en la excusa de que no me dieron. No, es que ustedes ni siquiera... Yo no he visto entrar al gobernador a hacer una gestión o a Mauricio Gallón en Bogotá. Puede que la hayan hecho, pero hasta donde sé. Cuando yo necesito recursos del papá, no peleo con él. Entonces, cuando usted necesita recursos del gobierno nacional, no se va a pelear y después manda a los otros allá, literal, a berrear. A los nietos. Pone a los nietos a llorar. Parecían ovejas, ve. Eso, mire qué figura tan hermosa usted dio. No. El hijo desobediente manda a los nietos del papá, a los nietos pues a los nietos, a chillarle para que le dé plata al papá. Eso es una vergüenza. ¿Qué estrategia me has dado? Voy a mandar a los nietos. Me de los nietos. Cuando ustedes los papás no leen la liga, ponga a los nietos a llorar. Y yo creo que el papá se conmueve, ¿no? Ya mismo. Ponga a los nietos. Estos manes son los nietos. El papá es el gobernador y el presidente del abuelo. Pero entonces, ¿sabe qué? Bueno, listo. Ya que están viendo si en el suroeste no están viendo señores alcaldes, señor gobernador, señores secretarios, aprovechen, aprovechen el sábado que viene el presidente Petro para Medellín. No viene que porque es un tema de activismo. Yo me acuerdo que anteriormente el presidente venía aquí a Antioquia y todos le rendían reverencia. Eso así desde los años de la República, pero ahora ya el tema es que se rompió el orden institucional. Que vayan y le digan allá que va a estar en Medellín, aprovechen. Pero no hagan el video, no hagan el video. No, pero usted sabe que sí hay que decir una cosa, que la polarización sí no permite que... Usted sabe, no vamos a hablar de eso. Pero bueno, déjeme pasar por otro tema porque si no se nos va el tiempo. Vámonos a Guatapé. Permítame presentar algo que quiero valorar. Es un cortometraje que van a estrenar allí en Guatapé. Les voy a presentar algo que el alcalde David Franco Vallejo está estimulando mucho allá. Es como que una chispa cuando llegó la electricidad a Guatapé. Entonces muestran a unos jóvenes actores recreando ese momento que fue tan vívido, tan importante, tan trascendental para Guatapé y para cualquier municipio como la llegada de la electricidad.
cortometraje, luz en el tiempo. Celebramos estas producciones en tiempos de influencers vacíos, de superfluos contenidos. Qué bueno que los jóvenes se inmiscuyan en estos procesos teatrales y creativos alrededor de hitos que marcan el desarrollo de sus territorios. Don Carlos, es todo porque ya estamos y no es sino ir a prender la luz y nosotros no es sino ir a apagar y prender un botón, ¿cierto? A moverlo. Sí. Pero hay que recordar, muchas veredas de los municipios tienen el característico nombre de La Planta. Eso no es porque hubiera una planta allá, porque es muy bonito, no. Antiguamente, antes de que estuviera la luz eléctrica en nuestro territorio, era muy normal que la energía se produjera con esas famosas máquinas Pelton, esas que giran con el agua y que producen energía, que inclusive en muchas partes ya se han convertido como un monumento. Lo hemos visto al lado del hospital de Cocorná, ahí está una, en la vía al Peñol está la otra que vemos en la carretera. Entonces son estas máquinas o estas norias giratorias con las que producían antiguamente energía, ubicadas en algunas partes que se llamaba La Planta. Acá en Río Negro, recuerdo, en el sector Río Abajo estaba La Planta, que era una máquina Pelton por allá en el Río Negro y producía esta energía. Un poquito de información hay que darla. No, muy ¿cómo es? En una época de influencer superfluo, es que es profundidad de campo, ¿no? Nosotros hablamos muchas bobadas, no nos vean, nosotros no educamos ni entretenemos, nosotros malformamos. Bacano esto que venga desde Guatapé porque es un municipio que sin duda alguna es el que contribuye a la generación de energía del país. Entonces tiene una connotación muy importante. Felicitaciones a quienes apoyan estas iniciativas. Por ahí me encontré con un video en mis noches de insomnio, pero que hoy como va a ser tan corta, va a ser menos el insomnio. ¿Tiene ampolla? Sí. No. Bueno, listo. Y callo. Y parche de león. Sí, no. Pregunto si tiene insomnio o ampollas. Bueno, señor. Sí. En Eva, las entrevistas de Desnúdate con Eva Rey, la española, que ya se hizo muy popular en Colombia, entrevista a María José Pizarro, a Rodrigo Lara y a Galán, a Juan Manuel Galán, 3 hijos de padres que fueron asesinados víctimas del conflicto. María José Pizarro con su padre, pues Carlos Pizarro León Gómez. Pero me llamó la atención que Eva le pregunta, pues, qué estaba haciendo ella, que a quién llamó en el momento que se enteró del atentado a Miguel Uribe Turbay. Entonces, para que veamos esa parte, por favor. ¿Qué sentisteis cuando pasó? Comienzo contigo, María José. ¿Qué sentiste cuando viste lo de Miguel? ¿Dónde estabas? ¿A quién llamaste? ¿Cuál fue tu reacción? Pues estaba arreglando mi casa, no, estaba como en casa. Es como regresar un poco a ese momento, a esa sensación, ¿no? De quién va a ser el siguiente, cómo hubiese querido yo que inclusive actuaran conmigo en ese momento, que creo que fue lo más duro para mí, cómo hubiésemos querido que actuara el gobierno con nosotras, y en realidad pues creo que lo que nosotras vivimos fue que absolutamente nadie nos llamó, nadie nos buscó, nuestra vida siguió al otro día normal, como si nada hubiese pasado, y la verdad era que nos habían roto la vida. Pues el primer gesto también fue llamar a por lo menos los colegas más cercanos del Centro Democrático. Llamé a Paloma Valencia, Esteban Quintero, para preguntar. Bueno, en ese momento ya de ese atentado que conmocionó al país y que sigue pues teniéndolo en estado de alerta y de indignación, confiesa María José Pizarro que tuvo un gesto de solidaridad llamando a personas que sabemos con las que se entiende bien en el Centro Democrático, porque el mismo senador Esteban Quintero nos ha contado que tiene una relación muy diferente con María José Pizarro, y ella lo confiesa, que llama a Paloma Valencia y a Esteban Quintero para preguntarles cómo estaban. Como sabemos, usted lo dijo, que Esteban Quintero ha sido muy cercano a Miguel Uribe Turbay, y ese día estábamos nosotros en la primera piedra de ese Parque del Bienestar allí para esta zona de Llano Grande, para este corregimiento sur, y estaba el senador Esteban Quintero allí. En ese momento, casi que a la par del atentado, estaba el senador en ese momento, en ese evento. Previo a esa inauguración hemos tenido una conversación con el senador Esteban Quintero. Esta semana, en el portal Quién es Quién, hizo una publicación concretamente sobre ese tema, donde decía que el oportunismo político de muchos del Centro Democrático que estaban allá en la Clínica Santa Fe y que se han dado los créditos, se han rasgado las vestiduras. Yo simplemente hice
la anotación de que si alguien era cercano a Miguel Uribe en el oriente antioqueño, era Esteban Quintero. Si alguien, antes de que pasara todo este suceso, se la jugó y lo presentó y lo trajo a la región, fue Esteban Quintero Cardona. Esto es, como se dice y lo dice ahí, a todo señor su honor. Ahora todo el mundo saca fotos con Miguel, que se tomó la foto, que estuvo en el evento, que estuvo en Plaza Mayor. No, aquí lo trajo a la región Esteban Quintero Cardona. Bueno, muy bien, amigo. Ahí para tocar ese tema. Señor, reforma laboral ya a conciliación para que queden los puntos que el gobierno promovió. Tanta bulla, tanta oposición para terminar en esto. Si no les muestran las calles, no aprueban la reforma laboral, que tiene avances muy significativos y que, si usted me lo permite, los quiero enunciar. Claro. Mire usted, se recupera la jornada nocturna. Ya no va a ser desde las 6 como quería el gobierno. En este momento es a las 9 de la noche, amigo trabajador colombiano. 9 de la noche, ya queda desde las 7 de la noche, que es una hora verdaderamente nocturna, porque ya es que está oscuro en Colombia, ¿no? 6 de la no como en Europa, que oscurece a las 9:30, 10 de la noche, o en verano hasta las 11. Hemisferio norte. Exacto, entonces a las 7 de la noche. Ese recargo nocturno, ¿qué le implica por hora a las empresas? ¿Sabe cuánta plata? 2.166 pesos por hora. Si con eso van a quebrar las empresas, hablemos de economía frágil. 100% del recargo nocturno, domingos y festivos, señor. Está en el 75. ¿Sabe cuánto le implica eso al empresario? Adicionales. ¿Cuánto? 1.577 pesos. Por hora. Por hora. 1.570. Pues, ¿ustedes creen que eso es oneroso? ¿Que implicaría tumbar una empresa? Dígamelo usted, señor trabajador colombiano. No, pero es que el cuento es, si a usted lo ponen a trabajar un domingo, es porque está en producción o es porque su empresa es de ese sector. No, exacto. Y entendemos que, por ejemplo, para la economía turística de nuestros municipios de embalse, eso puede ser una carga importante. Es que no lo negamos. Pero bueno, es importante dignificar la labor del trabajador. Por eso, qué bueno, hombre. Y también hay que acostumbrarse a dejar la propinita, que esta gente que trabaja en el sector de servicios, eso, de turismo, propina. déjenle la propina. Pero no le propinen un golpe, propinen dinero, man. Salen del país y se allá las sí dan meten el de 10%. obligación. Venga, entonces aquí acostumbrémonos también. Hombre, y también los del servicio, acostúmbrense a atender bien la gente y listo. Porque es que hay veces salen con una cara que... Las empleadas domésticas, 8 horas como el resto de trabajadores. Usted sabe que la empleada doméstica, cuando es residente en un hogar, trabaja de 6 de la mañana a 12 de la noche. No, es un trabajo muy duro y se lo merecen. 8 horas. Por teletrabajo habrá un auxilio de conectividad de 200.000 pesos. Eso lo debe proporcionar la empresa. Debe proporcionar la herramienta de trabajo, el módem del internet, el computador y ahora entonces, listo. Pero es que después de la pandemia, que se volvió el teletrabajo, a muchos trabajadores se hacen los locos con el auxilio. Vaya, paguen el internet de ustedes y se conectan. ¿Le gusta eso, señor? Teletrabajador. ¿No le gusta? Bueno. Contrato del SENA, contrato de los aprendices del SENA. Ya no va a ser de aprendices, sino contrato laboral formal con prestaciones sociales. Ese sí que les dolió. Sí, señor. En etapa lectiva, que es la etapa en la que están estudiando su técnica o su tecnología, pues está en un 50%. Lo van a poner a que le paguen el 75% de un salario mínimo legal vigente. Don Carlos. Y cuando ya estén en práctica, que le están pagando 75%, le paguen el 100%. Yo no fui aprendiz del SENA, pero me tocó hacer práctica y a uno en la práctica pues le remuneraban ciertas cositas, pero uno era el supernumerario, casi que le tocaba hasta barrer y trapear, había que hacer de todo. Se auxiliará la nómina de quienes contraten jóvenes, mujeres y personas mayores de 50 años. Gracias, contrátenos y les dan un auxilio a las empresas para pagar la nómina. Excelente. Se promoverá la formalización de periodistas, deportistas y artistas. Por fin vamos a tener un cartón. Sí, señor. Empresas que contraten 2 personas mínimo discapacitadas por cada 100 trabajadores. Nosotros no somos normales. Entonces, señores, ahí les cuento como algunas ventajas de esta reforma laboral que me parece que es nutritiva para la economía de los trabajadores colombianos. Entonces, el dedo en la llaga, ¿ganó o perdió el gobierno? Es que mire, están sacando pecho los que se oponían. Eso es ridículo. Pues usted como trabajador tiene que saber quién estaba del lado suyo y quién estaba en contra suya. Ahora que no se vengan a lavar las manos
que el pueblo puede ver muchos realities y puede educarse con RCN y Caracol, pero yo creo que tan pendejos no somos. Bueno, Cristian Santiago, ya vamos a entrar en la recta final del programa y usted tiene varios temas por ahí. Tiene Zona Franca, tiene un tema de la Cámara de Comercio y cuénteme usted a ver. Bueno, le voy a presentar esta estrategia de la Cámara de Comercio porque me pareció importante traerla a colación. Se llega para el oriente antioqueño, concretamente a los municipios de San Luis y La Ceja, los programas Alístate y Transfórmate, capacitación gratuita de la Cámara de Comercio a emprendedores de los municipios. Vale la pena que se inscriban. Me llama la atención es que esta información me llegó directo de Confecámaras y no por la Cámara de Comercio del Oriente, señor David Pérez, para que sepa. Llegó desde Confecámaras. ¿Alístate qué? Y transfórmate. Para crecer. Estoy codificado en Confecámaras y no en la Cámara de Comercio, pero bueno, ya saben. Emprendedores, ahí está la información. Contáctese con la Cámara de Comercio del Oriente para que puedan asistir y logren esta capacitación que es gratuita. Y la otra que usted me dijo, tengo un video, a ver, porque ayer 3 concejales del municipio de Río Negro ¿quiénes? Me invitaron a que los acompañara a una charla que tenían en la zona franca de Río Negro. Los concejales Mauricio Zapata, Ramón Sendoya y Víctor Hugo Ayala. ¿Qué pasa? Y voy a hacer claridad. Antes de irnos para esa charla, llamaron al amigo Ramón Sendoya como que lo necesitaban en un grupo de oración o no sé qué lo necesitaban, que iba a dar una ponencia. Entonces el hombre fue más bien y se echó la bendición que ir a presentarse ante los empresarios, pero la iniciativa también era de él. Estuvieron en la zona franca de Río Negro presentando el deporte local, cómo se maneja, qué afugias tiene, cómo se pueden vincular los empresarios y obtener también unos beneficios por donación, unos beneficios tributarios si donan. Allá nos enteramos, yo no sabía, que aquí una de nuestras ahijadas, sí, Samantha, la hija de nuestro amigo Samantha Sánchez y Emanuel Otálvaro tuvieron un aporte económico de una de las empresas de Zona Franca para hacer su viaje a Portugal a ese entrenamiento que estuvieron allá. Esa gestión la hizo el concejal Mauricio Zapata. Mauricio Zapata. Y con la Zona Franca estuvieron muy atentos. Yo conté así por ahí 25, 30 personas que estuvieron ahí pendientes. Empresarios. De esa charla que ellos presentaron. Me pareció muy interesante. Les agradecí porque es también tenerla en cuenta qué otra acción están haciendo aparte de lo que se ve en el consejo. Ellos se están moviendo en la calle. Destacado y saludo especial a estos 3 concejales. Vuelvo y lo repito. Mauricio Zapata, Ramón Sendoya y Víctor Hugo Ayala. Y de la Zona Franca me traje 2 daticos, don Carlos. Échelos. Datos muy interesantes que me dijeron sus directivas. La Zona Franca de Río Negro, ojo pues lo que da, genera 5,000 empleos directos. 5,000 empleos. Esa cifra en muchos municipios de la región no se encuentra. No se encuentra. Ni siquiera la capacidad laboral. No se encuentra. Entonces, tener 5,000 personas que están allá con trabajo formal. Pero que además no solo son rionegreros, sino que vienen de otros municipios. De todas las regiones, de toda la región. Sí. Estos son empleos directos. Cuando le pregunté sobre de contratación indirecta, me decían que podía llegar hasta 10,000 empleos indirectos porque hay empresas que son de temporada, ¿cierto? De acuerdo a ciertas épocas del año, pueden tener más mano de obra o pueden tener contratistas o pueden tener transportadores que genera empleo. Adicional a esto, la Zona Franca de Río Negro tiene ya un know-how en ese conocimiento de cómo se manejan las zonas francas y van a prestarle asesoría a unas bodegas que también serán zona franca de transformación de energía que se están construyendo en el corredor de la salida de Belén contiguo a la empresa Pintuco, lo cual no sabía. Me llamó mucho la atención. ¿Una zona franca ahí? Sí. Van a ser una zona franca supuestamente de transformación de energía. Ellos me decían que les van a prestar, les van a asesorar en ese puesta a andar de este negocio.
Quedé de conversar con las directivas un poco más a fondo porque me llamó bastante eso la atención. Hacía por lo menos 7, 8 años no iba a Zona Franca. Bueno, muy bien. Usted trabajó mucho ayer, ¿no? No, y vuelvo y le digo. Y hubo Pegasus activo. No, estos concejales nos llevaron, pero conversamos, ni el conversamos. refrigerio, sí. No, nos pusieron, hasta manejar me tocó. Ay, hombre, usted es un hombre muy sufrido, hombre. Supernumerario, Me ha tocado mijo, muy duro. supernumerario. No le digo y no ha eso. tocado de todo, don Cristian Santiago. ¿Quién me escribe aquí? A ver. Don Rubén Areiza. Mm. Hablamos de unos alcaldes que lloran. ¿Cómo es? No, vea el video, don Rubén. Hay un video, hay vea. video, productor. Sí, hay video. De los concejales, de los alcaldes del suroeste. Sí. Hombre, no le diga tan feo las plañideras. Perdón, de los alcaldes. No. Plañideras. No, o sea. Dícese de personas que contratan llorar. para llorar en entierros y reciben su remuneración porque hay muertos que no tienen dolientes. Sí. Entonces la familia, o la poca familia que tengan, o un conocido, es sobre todo en la costa, Ay, plañideras para que lloren, los contratan para que lloren. ¿Usted quiere decir que los indujeron a que lloraran? ¿O ellos genuinamente lo hacen? No podemos. eso tuvo con una coordinación. Lo llaman de allá, venga. Sí, señor. Saquen su video. Vaya, hagan el video, necesitamos que lloren. Lloran los nietos para que le den plata al hijo. Nos encontramos reunidos los alcaldes de la subregión del suroeste, de los municipios de Fredonia, Ciudad Bolívar, Jardín, Betulia, Caramanta, Salgar, Támesi, Concordia, Valparaíso, Jericó, Hispania y el municipio de Betania. Los alcaldes aquí reunidos y los demás del suroeste, en total 23, expresamos que el suroeste se encuentra en emergencia vial. Le manifestamos al gobernador Andrés Julián Rendón, al doctor Horacio Gallón, que estamos con ellos en la búsqueda de soluciones y tienen el respaldo y apoyo de los 23 alcaldes del suroeste, que consideramos que estas vías son una arteria vital para el desarrollo económico y turístico del país y queremos hacer un llamado al gobierno nacional. Los alcaldes del suroeste antioqueño reclaman al gobierno nacional que apropien los recursos necesarios para solucionar el problema, tanto de la Chuchita para que lo entreguen en buenas condiciones e igualmente en el Reventón que apropien para que pueda el suroeste transitar libremente, porque estamos perjudicados con el tema del turismo, el tema de la economía y el tema de los transportadores. El turismo es fundamental, el desarrollo del suroeste. Esperamos que el gobierno nacional apropie los recursos para que nos ayuden y salgamos adelante, que está en una región próspera y de gente muy buena como los alcaldes que tenemos acá y representamos todo el territorio.